Antes de todo, buenos días. Vamos a comenzar con unas palabras de ánimo otra vez. Hemos estado aprendiendo bastante durante todo este tiempo, contextualización, exégesis. ¿Quién más recuerda otros puntos? La línea melódica. Hemos estado también aprendiendo ¿cómo se llama esta última? Que aprendimos la semana pasada. La reflexión teológica. ¿Sí? Entonces hoy vamos a intentar aplicar todo lo que hemos aprendido e ir directamente a una explicación del texto. Pero antes quiero comenzar con unas palabras de aliento, porque hemos aprendido bastante y a veces nos podemos sentir un poco cargados, ¿no? Como que he aprendido mucho, pero siento que eso más que todo demanda más de mí y me siento mucho menos preparado para estudiar que sentirme más preparado. Puede uno sentirse así. Así que quiero compartir con ustedes el Salmo 119, que está ahí en sus hojas. Dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, algo que se repite constantemente aquí, y lo resalté ahí en negrita, pueden verlo: cuánto amo yo tu ley, y dice, todo el día ella es mi meditación. Lo otro que dice es, porque siempre está conmigo. Y al finalizar dice, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces aquí vemos que la clave para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, no está diciendo aquí el autor, el salmista, yo me he hecho más sabio que mis profesores porque me fui al seminario. No me he hecho más sabio que mis profesores porque aprendí griego. No me he hecho más sabio que mis profesores porque me compré un comentario bíblico. Sino lo que está diciendo es porque siempre están conmigo, porque en tus testimonios medito. Otra versión dice porque medito en tu palabra de día y de noche. Entonces, esto que sea de ánimo para nosotros. No vamos a llegar a conocer más la Escritura solo porque tengamos una clase de seminario y todas esas cosas son herramientas muy útiles. Pero lo que más necesitamos es esto, que la palabra sea nuestra meditación, que pasemos tiempo en la palabra. Ahora, ¿de qué manera lo que yo estoy aprendiendo hoy me va a servir para mi vida cristiana? Me sirve porque una de las cosas que debemos hacer como cristianos es mortificar el pecado, ir alejándonos cada vez más del pecado y acercándonos más a la palabra de Dios. Pero una no ocurre sin que pase la otra. Por eso Moody decía, ahí están sus hojas también al lado izquierdo, la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Son dos cosas, o estamos viviendo en pecado o estamos viviendo cerca de la palabra del Señor. Cuando nos disponemos y nos entregamos al estudio de la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios para ser más apropiado, empezamos a tener una vida en santidad también, como consecuencia de estar expuestos a la luz de la palabra. Otro pensamiento ahí arriba de un amigo que se llama Josué Barrios, dice, la verdadera reforma no comienza en lo exterior, sino con el cambio interno que solo Dios puede obrar, ¿no? Todo lo que podamos hacer en nuestras vidas como práctica tiene que ser fruto de un cambio interno. De nada vale que seamos externamente correctos y externamente muy morales si es que internamente no hemos sido cambiados por la palabra. Así que teniendo esto, esperando que esto sea de ánimo para ustedes, para que sean más expuestos a la palabra durante la semana, vamos a orar y comenzar el tema de hoy, que vamos a ver primero 3 formas de hacer una mala interpretación de la Biblia y luego vamos a ir a la práctica ya sobre cómo vamos a estudiar nuestro pasaje luego de 4 semanas de estudio de cómo hacerlo. Así que vamos a orar y luego vamos a ir a la clase. Padre Santo, gracias Señor por tu bondad, por tu palabra que es tan preciosa, Señor, tu palabra que es tan útil para nuestras vidas, tu palabra que nos enseña cómo debemos vivir para honrarte,
no solamente cómo debemos vivir para ser una persona correcta ni una persona moral, sino que cómo debemos vivir para agradarte, para honrarte, para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros corazones, nuestras mentes cansadas, nuestras mentes preocupadas en otros asuntos y nos ayudes a poder poner atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir con la primera mala interpretación. Y esto, ustedes se van a dar cuenta que si has asistido a otras iglesias antes, si tú has visto de repente sermones en televisión o algunos otros maestros que utilizan esas estrategias para su propio beneficio, tú te vas a poder dar cuenta. Pero eso no significa que nosotros, como creyentes que estamos, gracias a Dios, en una buena iglesia, con un buen ministerio de alabanza y con buena educación y con buenos libros ahí alrededor de la iglesia, escapamos de hacer una mala interpretación. No, nosotros también podemos caer en esos 3 puntos y por eso debemos tener mucho cuidado para leer la Biblia apropiadamente. Entonces, el primer punto es la contextualización vacía. Entonces, voy a leerlo. Ahí está en sus hojas también. Una contextualización vacía, una contextualización que no pasa por una exégesis, un entendimiento del contexto, de la línea melódica y una reflexión teológica, puede conducirnos a una aplicación externa sin un cambio interno. Ahora, vamos a poner en práctica esto. Un ejemplo para ver cómo se ve eso. Cómo yo tomo un texto y no hago nada de lo que estudiamos durante todas las semanas y solamente y directamente digo, ya, voy a hacer esto. La contextualización vacía dice, yo voy a hacer lo que ahí dice. Eso es lo que dice la contextualización vacía. Ahí dice el versículo, eso yo hago. Sí, pero hay que considerar el contexto. Hay que considerar qué es lo que el autor está diciendo. Entonces vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Ahí dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ya solamente con leerlo yo me doy cuenta que hay un contexto, ¿no? Que está hablando acá de los ídolos, que sabemos que todos tenemos conocimiento de esto. Entonces, yo no puedo leer ese versículo y decir, ok, yo voy a aplicar eso. No, necesito leer mucho más, porque parece una carta incompleta, parece que estoy tomando un texto fuera de su contexto, y realmente eso es lo que estoy haciendo. Ahora, la contextualización vacía dice, ahí dice, el conocimiento envanece. Entonces, yo aplico a mi mente el conocimiento envanece. Eso es lo que yo tomo como práctica para mi vida, ¿no? El conocimiento envanece. Eso es lo que yo tomo como práctica para mi vida. Entonces, cuando una persona viene y me dice, hermano, te quiero regalar este último libro que yo he leído. He estado leyendo muchos libros que estudian la palabra de Dios. ¿Qué dice el hermano? No, yo no quiero tantos libros, porque el conocimiento envanece. Envanece significa que te hace ciego, te puede ser soberbio, te puede hacer vano, una persona que no considera a los demás. El conocimiento te puede hacer duro. Entonces, solamente tomando esto yo digo, el conocimiento envanece, entonces yo voy a aplicar eso a mi vida. Y ahí estamos aplicando mal, porque no estamos considerando el contexto. Ese versículo sí dice el conocimiento envanece, pero dentro de su contexto nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a otros asuntos y no solamente a esa palabra. No podemos tomar una frase y decir, esa va a ser mi aplicación del día. Esa es una contextualización vacía. ¿Ok? Otro punto es la espiritualización o alegorización. Ahora, esto ocurre cuando una persona interpreta la Biblia de acuerdo a un sentir emocional, intentando darle significados más espirituales a asuntos u objetos que por lo general no poseen mayor relevancia. Este tipo de interpretación nace del amor del hombre por sus supersticiones e imaginaciones. Cuando una persona
que tiene muchas cosas en su mente, muchas ideas, empieza a leer la Biblia con esas ideas, empieza a poner lo que él piensa dentro del texto. Y eso es lo que llamamos eisegesis, ¿no? Empiezan a poner. Es como la señorita que encuentra una carta con el nombre del chico que le gustaba, ¿no? Y ella encuentra ahí que dice, te amo con todo mi corazón. Y ella lo lee y dice, wow, el chico está enamorado de mí. Esto va a ser genial, yo voy a escribirle también. Y ella se va. Y le escribe y le manda la carta al chico. Solo para cuando que ella regresa, el momento que ella regresa, se da cuenta que arriba decía, para mi mamá. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? La chica tomó una idea. Sí dice, te amo con todo mi corazón. Sí, dice eso. Pero, ¿qué decía arriba? Para mi mamá. No decía para la señorita. Entonces, eso es lo que hace a veces en la espiritualización. Por sus sentimientos, llegan a pensar que cosas significan lo que ellos quieren escuchar y no otra cosa. Ahora, eso es en cuanto a la suma de contextualización vacía con una espiritualización, poniendo cosas que yo quiero que diga. Pero eso no se ve mucho, ese tipo de ejemplos no se ve mucho en la enseñanza moderna. Vamos a ver un ejemplo que sí se ve bastante. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Si tú estás enfermo, ve donde el pastor, que te echen aceite y que oren por ti. Si yo quiero espiritualizar eso, lo que voy a hacer es darle un significado a cada cosa. Un significado mucho más grande del que él realmente tiene. O un significado muy emocional. Entonces, ¿qué hacen las personas que espiritualizan este versículo? Toman donde dice el aceite y dicen ahora, hay un aceite de la unción. Hay un aceite que sirve para sanidad. No, el apóstol está diciendo solamente aquí que vayas y que le cures con aceite, porque en ese tiempo no había pues una pomada como las que hay ahora, cremas que uno va y compra en el Walmart, ¿no? Uno va y compra una crema, uno va y compra una pastilla, uno va y se compra una venda. En ese tiempo no habían esas cosas, pero ¿qué había? Aceites que te podían ayudar a curarte las heridas. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol. Simplemente que tus ancianos oren por ti, pero también toma ventaja de la medicina. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero ¿qué hace la persona que espiritualiza este texto? Dice, el aceite. Necesitamos aceite de sanidad y traer a todos los pastores que oren hoy día y vamos a hacer el aceite y empiezan a vender el aceite y empiezan a cobrar por la oración del pastor y empiezan a tomar esos diferentes métodos de sanidad para su propio beneficio. Ahora, otro punto, otra mala interpretación de la Biblia nos puede llevar al legalismo intelectual. En este caso no hay un versículo, porque en realidad todo versículo de la Biblia puede ser llevado a un legalismo intelectual. Muchos versículos de la Biblia pueden ser tomados y llevados a un legalismo intelectual. Este tipo de interpretaciones, dice, este tipo de interpretación brinda la oportunidad de enorgullecerse en su propia justicia a aquella persona que está enseñando. Primero, se caracteriza por amonestaciones y exhortaciones, por decir correcciones, agresivas, proclamaciones de arrepiéntete y cree, lo cual es cierto, debemos arrepentirnos y debemos creer, pero estas proclamaciones se hacen con orgullo, en tono militarista, una predicación con el propósito de ofender. El Evangelio ofende por sí mismo, pero las personas que toman ese tipo de predicación buscan ofender, quieren dañar, quieren hacer sentir mal. Es una predicación sin compasión, una predicación sin amor. No busca exaltar el reino de Dios, sino la justicia propia del individuo, que en realidad no es ninguna, pero
el individuo se compara con los demás y tiende a gritarles de esa manera. ¿Puedes explicar qué es legalismo? El legalismo, bueno, termino con la explicación de lo que tenemos en la hoja y luego vamos a ir a esa palabra. Creo que lo van a poder entender también así. Podría conducir a una búsqueda de conflictos para corregir a los pecadores. Y también hay un énfasis no hay énfasis en el Evangelio de la cruz de Cristo ni en la gloria de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el legalismo? Si podemos regresar a los tiempos de los fariseos, podemos ver que habían mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento que eran muy claros, pero los fariseos le ponían mucho más peso, le ponían mucho más cargas. Por ejemplo, decían por ahí, guarda el día de reposo, ¿no? Ahora los fariseos decían, no puedes caminar más de tantos pasos, por ejemplo, digamos unos 130 pasos al día, porque si no ya se considera trabajo. ¿Decía la ley eso? La ley no decía eso, decía que guardemos el día de reposo. Los fariseos ponían una brecha más, querían ponerle un poco más alto el mandamiento y decir, son 160 pasos que puedes caminar y que no puedes caminar. Ahora, ¿cómo se ve el legalismo ahora en esta época? Por ejemplo, a la mujer se le dice que sea pudorosa en su vestir, ¿no? Y que sea decorosa en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? La mujer puede ser pudorosa de diferentes maneras, pero el legalista va a decir no maquillaje, no aretes, porque eso no es pudor. ¿Está en la Biblia eso? No está en la Biblia, pero el legalista lo va a asumir como que está en la Biblia. ¿Cómo predican estas personas que defienden el legalismo? Hay una iglesia en Perú, se llama el Movimiento Misionero Mundial, y esta iglesia es poderosísima en una predicación legalista que parte del orgullo y que siembra orgullo en las personas. ¿Cómo siembran el orgullo? Sale un predicador y dice, hermanos, yo escuché del Señor que hay que aprovechar bien nuestro tiempo. Yo leí eso en la palabra. Entonces, el mismo día, yo llegué a mi casa y vendí todos mis televisores, vendí mi computadora, mi celular, todo. Ya no voy a invertir nada de tiempo en esas cosas. Ahora, ¿es eso bueno? Para personas puede ser bueno. Para otros puede ser normal. Hay gente que se esclava de la televisión. Hay gente que no. Entonces eso está dentro de una libertad cristiana. Puedes tener televisor en tu casa o puedes no tener televisor. Pero el legalista no te dice eso. El legalista te dice, tú tienes que vender tu televisor. Un cristiano con televisor no es un buen cristiano. La televisión es del diablo y todo lo que sale de ahí es malo. Yo vendí mi televisor, así que ustedes también deben hacer lo mismo. Al final la gente, ¿a quién adora? ¿A quién ve como el mayor ejemplo? Al predicador. Y el predicador empieza a dictar todas las costumbres que él tiene. Entonces, cuando él invita a otro predicador joven que recién va a comenzar, el predicador joven no es motivado por enseñar a la congregación quién es Dios y quién es Él, quién es Jesucristo, sino su motivación está en ahora es mi oportunidad a mí de poner la barra más alta, ¿no? Entonces entra el joven y dice, hermanos, ¿quién aquí ha pasado de repente mucho tiempo viendo los deportes? De repente tú viste el fútbol, que jugó el fútbol el domingo pasado. Hermano, yo no vi ese fútbol, porque ese tiempo yo lo pasé orando, ¿no? Yo pasé ese tiempo leyendo la Biblia. ¿Cómo tú puedes invertir tanto tiempo en el fútbol, pagar una entrada de $20 cuando podrías gastar ese dinero en otra cosa? Y empiezan a poner cargas. Y toda la predicación es hombrecéntrica, es todo del hombre y de la jactancia de sus propios pasos de obediencia que ha hecho. Entonces más predicadores se van sumando y todos son alimentados por el orgullo. No se escucha ahí, yo soy un gran pecador y Jesucristo me ha dado de su gracia y me ha salvado. Sino que lo que se escucha es, tú eres un gran pecador
Pero si tú sigues lo que yo te estoy enseñando, tú vas a poder agradar a Dios. Pero tienes que ser lo que yo hago. Entonces el legalismo dice, haz lo que yo hago. No dice, mira a Cristo e imítalo a Él. No dice, míralo a Cristo, mira su gracia y maravíllate con Él. Sino dice, imita lo que yo hago nada más. Porque yo soy el estándar. El hombre se convierte en... Entonces por eso se caracteriza por una amonestaciones, exhortaciones agresivas, proclamaciones de arrepiéntete y cree, lo cual es bíblico y cierto, pero con orgullo, con un tono militarista, una predicación sin amor, sin compasión. No busca exaltar el reino de Dios, sino la justicia propia del individuo. Entonces, así hay muchas personas que pueden tomar pasajes bíblicos que hablan de verdades hermosas y hacer que toda la predicación sea centrada en los pasos que ellos están tomando para ser más santos. Y el enfoque es el hombre, no Dios. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Les preparé una sorpresa hoy día. Así que aquí están. Son unas hojas con un diseño que dice, se llama la espada. Espero que esto les pueda ayudar a ver un poquito la idea que tenemos. Esta espada nos va a ayudar a que podamos ir por los pasos prácticos del estudio de este versículo. Tenemos estos versos para examinar. Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37. Del 23 al 35. 23 al 37. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a hacer dos grupos. 4 ¿Ok? Gross. Ya están. Vamos a hacer dos grupos y ustedes mismos van a decir, van a seguir este esquema. La primera parte, ahí dice, la primera parte, la parte de arriba dice Dios. La parte de abajo dice hombre. Luego la derecha es ejemplo o promesa, pecado y mandato. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer versículo por versículo. Cada versículo que pasemos, vamos a ver qué nos dice ese versículo acerca de Dios. ¿Ok? Luego, ¿qué nos dice ese mismo versículo acerca del hombre? Luego vamos a ver ahí mismo, el mismo versículo, qué ejemplo hay aquí para imitar, qué promesa hay aquí para confiar, qué pecado hay aquí que debamos prestar atención y qué mandato que Dios nos está dando por medio de eso. Por cada versículo vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos. Ahora, ¿por qué esto no nos va a tomar una eternidad? Porque hay versículos en los cuales no se dice nada del hombre. Hay versículos en los cuales no se dice nada de Dios. Hay versículos que son solamente, nos están ayudando para la narrativa histórica, ¿no? Y caminaron 40 metros por tal lugar. Bueno, de ahí no voy a decir, caminaron 40 metros. Son los 40 días que vino el Señor, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que podemos caer en espiritualizar. Podemos caer en una contextualización vacía. Vamos a practicar esto y se van a dar cuenta. Entonces, vamos a ver primero versículo 23. A ver, yo lo voy a leer y vamos marcando qué cosa vemos de Dios. ¿Ok? Versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. ¿Ya? ¿Hasta ahí qué ven? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho.
Yo no veo nada. Si usted ve, está contándote un poco de la narrativa. De repente hay alguien que ve algo. Ajá, y de repente hay alguien que está viendo bien. Genial. Solo no alegorices. No estés inventando, espiritualizando el versículo. Personalmente, hasta ahí lo único que veo es un dato que nos ayuda con la narrativa, a entender lo que está pasando. Entonces, si yo dice, las personas van a la compañía, ¿qué se dice? Las otras personas y habla sobre las cosas que ocurren, y si yo dice, nosotros todos los tiempos necesitan hablar sobre las otras personas, es un ejemplo de... Pudiera ser una contextualización vacía. Una contextualización vacía, es decir, ellos hicieron eso, yo voy a hacer lo mismo. No. Es cosa buena, pero no es correcto por el texto. Claro, es bueno, es una verdad incluso bíblica. Debemos estar con nosotros, hablando entre nosotros, pero no es lo que el texto está enseñando, ¿no? Entonces, es una verdad, pero no es el enfoque del texto, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente verso, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí sí hay más cosas. A ver, complétenlo ustedes en sus grupos y luego me dicen qué vieron. Pueden escribirlo ahí a un costado para que lo recuerden. Nosotros escribimos el bien, entiendo, ¿verdad? No el mal, entiendo. Perdón, no entendí bien la pregunta. Que nosotros vimos en el texto, bueno, no son malos. No la alegoría o la... Oh, no. Sí, solamente lo que ustedes entienden por bien. Pero ahora, si tú entiendes algo que puede ser raro, escríbelo y lo vemos. De repente no es una alegorización ni una espiritualización, de repente es una verdad. Pero es bueno que tú lo escribas, porque si por no caer en espiritualización empezamos a dejar de escribir cosas, más que todo en el momento que estamos recién aprendiendo, podemos perder mucho también. Hay algo que dice de los hombres también, ¿no? Ni bien comienza. Qué buen ejemplo ven ahí también de parte de los hombres. Hay un buen ejemplo. ¿Qué están haciendo ellos? No, creo que oraron es un ejemplo. Ok. Entonces, vamos a ir a la primera parte. Lo principal. ¿Qué aprendemos de Dios? A ver, primer grupo. ¿Qué pudieron ver? Que Dios es soberano, creador y poderoso, ¿no? Que Dios es soberano, poderoso. Ya, Creador muy bien. y poderoso. Excelente. Ok. ¿Algo más pudieron ver? Nosotros dimos el mismo. Entonces dice también que en este versículo dice es un ejemplo de worship, no sé la palabra. Un ejemplo de adoración. Yeah. Muy bien. Muy bien, eso es un buen ejemplo. Un ejemplo de cómo adoraban ellos, exaltando quién es Dios, ¿verdad? Ok. De hombres unánimes, estaban unánimes. Los hombres estaban unidos, ¿no? Eso es también otro punto. ¿Qué más? ¿Mandato ahí? ¿No? Ok. ¿Algún pecado? No, tampoco. Ok, entonces sigamos al siguiente versículo. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué podemos ver de Dios ahí? Lo más claro, lo explícito, como se dice, lo explícito que está claro, es el hombre, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Piensa cosas vanas. Ahora, ¿qué podemos ver de Dios en este versículo? Que David es su siervo. Un punto. Pero también dice que por boca de David tu siervo dijiste. Interesante. O sea, Dios habla por medio de sus siervos. Tomo nota también de eso. Se van dando cuenta que hay cosas que están muy claras, pero hay otras que nos demandan pensar un poquito más, ir un poquito más atrás, no enfocarnos solamente en escribir directamente lo que dice el texto, sino lo que podemos entender del texto. Dios habla a través de sus siervos.
de su siervo David, pero también podemos verlo como un ejemplo, ¿no? Dios habla a través de sus siervos. ¿Tú puedes decir en ese versículo también que de su siervo. es el Dios y el Espíritu Santo no quiere decir separado, pero somos diferentes personas? No en la manera que el Espíritu Santo no es Dios y Dios no es Espíritu Santo, pero como tres personas de Ujú, la Trinidad dice. diferentes trabajos. Yeah. ujú. Sí. Creo que podemos ver también que Dios obra de esa manera. Vemos como creador arriba y ahora vemos que también habla por medio de sus siervos, ¿no? Entonces Él obviamente habla por medio de su espíritu, lo sabemos. En el Nuevo Testamento se refleja eso, ¿no? Ahora, ¿de qué forma habla por medio de su siervo? Es interesante que el autor cita un salmo. Entonces no dice, hablaste por medio de David tu siervo, y cita una palabra que nadie ha leído nunca, sino que él dice que lo que Dios ha hablado, ¿dónde está? En la palabra. Aquí está. Es importante también saber eso. Cuando Dios habla por medio de sus siervos, habla de acuerdo a su palabra. Porque muchas personas dicen ahora, a Dios dije a mí, Claro, pero no está en la palabra. claro. Entonces, ¿te das cuenta? Hay muchas cosas más que vamos descubriendo, pero tenemos que hacernos preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir así desarrollando esa mente. Y vamos a ir al versículo ahora 26. Se reunieron, vayan apuntando para que al final tengamos un resumen de todo, ¿sí? Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Ok, ¿qué podemos saber ahí? Contra el Señor y contra su Cristo. Entonces nos habla también de ahí de que Dios, de que Cristo nos hace referencia a que Cristo es Hijo de Dios, ¿no? Se han rebelado contra el Señor, contra Dios y contra su Cristo, contra su Hijo. Un pecado de los hombres se han unido contra ellos, un pecado. Luego, ¿alguien ve algo más? Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Entonces ahí ponemos otra vez, otra referencia a el santo Hijo Jesús. O sea, Jesús es santo. Nos está enseñando también eso. Jesús es santo y es el Hijo de Dios. ¿A quién ungiste? Dios lo ungió. Eso sí, no sabes qué es ungió, entonces lo apuntas ahí y dices, voy a buscarlo en el diccionario. Puedes buscarlo ahí mismo o lo puedes buscar más tarde. Luego habla de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Obviamente aquí no nos dice nada del hombre, no nos dice ninguna promesa, ningún pecado, ningún mandato, pero nos habla algo muy importante de Dios. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado. Nos habla de que Dios, primero, es soberano, tiene control sobre todo. Luego, es omnisciente, porque sabía lo que iba a suceder, ¿no? Omnisciente significa que lo sabe todo. Entonces Dios es omnisciente. Vemos eso. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces aquí hay una oración. Esto ya es una oración del hombre directamente pidiendo algo ya, una petición hacia el Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Primero vemos un buen ejemplo, una petición con humildad, ¿no? Él está pidiendo con humildad, no está diciendo, Señor, dame lo que quiero, Señor, te arrebato el poder para enfrentar a las multitudes. No, él está diciendo, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál es el buen ejemplo? Nosotros oramos por el plan de Dios, no sus planes. Amén. Buen ejemplo.
El hombre está orando para que la palabra pueda ser predicada con denuedo. Está pensando en los planes del Señor. ¿Cuántas veces nosotros oramos y toda nuestra oración es sánale, ayúdale, provéele, bendíceme, dame, y todo tiene que terminar en me porque todo es para mí, ¿no? Todo es mi, sáname, ayúdame. Peticiones buenas, pero cuando vemos la oración, por ejemplo, de Pablo en Efesios, toda su oración es enfocada en que los hermanos de Efesios crezcan en el Señor, que vean su grandeza mucho más, que tomen poder para que vivan conforme a la gracia del Señor. Todas las peticiones son enfocadas en Dios. Entonces aquí hay un buen ejemplo. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay un buen ejemplo ahí. Nos podemos pasar mucho tiempo hablando sobre ese ejemplo. Están en persecución y no dice, Señor, que acabe la persecución. Señor, mata a todos estos que nos están persiguiendo, No, Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Muy buen ejemplo. Versículo 29, danos denuedo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Otra vez sigue con la oración humilde que le dice, mientras extiendes tu mano. Es un sentido de que estamos lejos de Él, pero Él se extiende para alcanzarnos. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Aprendemos de Dios también, de Jesús, que los milagros y las señales ocurren mediante la obra del Señor Jesucristo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces hay un ejemplo ahí de la obra de Dios en los hombres. El Espíritu Santo, cuando están llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Hablan con denuedo la palabra de Dios. Los hombres van a poder hablar con denuedo la palabra de Dios cuando estén llenos del Espíritu Santo. Eso ponemos en hombres. Lo que vamos a poner en Dios es Dios puede llenar a los hombres de su Espíritu Santo, ¿no? Un buen ejemplo, hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Es este un ejemplo también que Dios es el Dios que da respuestas de las oraciones? También, muy buen punto. Sí, de hecho, muy cierto. Dios responde a las oraciones. Eso también vemos de parte de Dios. Lo ponemos en la parte de arriba o también puede ir en la parte de ejemplo, ¿no? O promesa. De repente lo podemos considerar una promesa. No creo que sea una alegorización considerarlo como promesa, porque vemos a lo largo de toda la palabra de Dios que Dios responde las oraciones de sus siervos. Entonces, a ver, ¿quién puede leer todo lo que ha aprendido de Dios y también del hombre? Pues léelo, Denise. A ver, de Dios he aprendido que Dios es soberano, que Dios es creador, poderoso y que habla a través de sus siervos, que es santo y omnisciente. Aprendí de los hombres que estaban unánimes, que piensan cosas vanas y que hablan con denuedo de la palabra de Dios. Pueden hablar, cuando están llenados por el Espíritu, pueden hablar con denuedo de la palabra de Dios. Perfecto. Caroline, ¿nos puedes dar algún ejemplo, promesa? Como dices, un ejemplo, nosotros vemos un ejemplo de, como tú dices, exaltando, unánimes, y un ejemplo de personas que no como hay personas del mundo, pero orar por las cosas de Dios, es el plan de Dios, pero no sus
propios planes. Ujú. Ahora, conforme a lo que nosotros vimos en nuestra exégesis, nos damos cuenta también que la oración que ellos hacen es la repetición de versículos pasados. Eso también es un buen ejemplo para nosotros. Cuando hacemos exégesis y cuando hacemos la línea melódica y todo eso, podemos ver que están orando versículos, entonces también podemos tomar eso como un ejemplo. Ellos oraban lo que habían aprendido de la Biblia. Ellos hablaban Biblia. Esto me hace acordar a Josué 1:8, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces, esto nos está enseñando muchísimo. Y conforme a lo que hemos estudiado, entendemos. Lo que yo estoy viendo aquí en mi estudio que he hecho con mi espada, refleja la exégesis, refleja mi línea melódica, refleja mi reflexión teológica. Ellos estaban unidos, unánimes, y ellos conocían la palabra. Y porque conocían la palabra y estaban unidos, podían enfrentar esas situaciones confiando en que Dios es soberano, confiando en que Dios es poderoso y confiando que Dios es bueno para con ellos. Y ellos llegan a este momento, oran a Dios por denuedo y Dios les responde. Entonces esa es la aplicación para nuestras vidas, que vamos a profundizar un poco más la próxima semana, cuando ya vayamos a una aplicación de los siguientes versículos del 32 al 37. Cuando veamos versículos del 32 al 37, ahí nos vamos a quedar también una semana, porque vamos a profundizar en cómo aplicamos eso en nuestra vida hoy, como iglesia, como Metro Bible Church. Cómo aplicamos eso nosotros a nuestra iglesia, a nuestra unidad, a nuestro conocimiento. En qué temas nosotros necesitamos estar bien unidos y en qué temas por ahí podemos tener algunas diferencias y aún seguir siendo unánimes. Así que esta hojita que tienen de la espada, les voy a pedir que se la lleven a su casa, ¿sí? Y ahora, como tenemos unas copias extras, les voy a dar una copia extra a cada uno. Ahora, esto que les voy a decir no es una tarea. Voy a llevársela a María. Sí, no es homework, no es obligatorio, pero si ustedes leen Hechos, capítulo, donde estamos ahora, capítulo 4, nos hemos quedado en el versículo 31. Entonces lo que les voy a pedir es esto. La próxima semana vamos a utilizar el método de la espada en los versículos 32 hasta el 37. ¿Ok? Hechos 4, 32 al 37. Son solo 5 versículos. Dale 5 minutos, 3 minutos a cada versículo. ¿Ok? Y para la próxima semana tú vienes con tu hojita de tu espada y estos 5 versículos estudiados de la misma manera. Nosotros lo vamos a hacer aquí todos juntos, pero te va a ayudar muchísimo que tú ya lo hayas hecho. ¿Ok? Entonces eso nos va a servir mucho y te animo que lo sigas utilizando. Utiliza, por ejemplo, este mismo método en tu lectura, en los salmos, cuando leas los salmos, cuando leas también otro tipo de escritura. Sabemos que ahorita estamos estudiando narrativa, ¿no? Que es Hechos. Así que eso es todo por hoy y espero que puedan practicar esto. Vamos a terminar orando, ¿sí? Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por las herramientas que nos provees para estudiar tu palabra y te rogamos que nos guíes Señor, que nos des más hambre de tu palabra, que nos ayudes a meditar. Sabemos que tú dices en tu palabra que más sabio que todos mis enseñadores me has hecho, porque tu palabra es mi meditación. Ayúdanos Señor, que tu palabra sea nuestra meditación y así podamos conocerte mucho más y vivir de una manera en que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.